Millones de personas están muriendo de inanición mientras que los granos se pudren en almacenes subterráneos para crear altos falsos precios y por ende obtener el máximo de ganancias. Por lo tanto, es falso decir que existe una crisis de alimento. Más bien hay una crisis en la distribución y utilización de los recursos mundiales. La teoría de utilización progresiva, o PROUD, ha sido creada para tratar estos desequilibrios extremos, además de otros problemas locales y globales. El gran místico y filósofo hindú Prabhat Ranjan Sarkar se percató de que las enseñanzas espirituales y el trabajo social no eran suficientes para remover la causa fundamental de gran parte del sufrimiento e injusticia actuales. Él comprendió que mucho de este sufrimiento era causado por un gran sistema socioeconómico defectuoso. Así es que en 1959 introdujo una nueva teoría socioeconómica llamada PROUD, tal como él dijera, para el bienestar y felicidad de todos. Esta teoría social general tiene una base espiritual única, a diferencia de los sistemas pasados y presentes, y como el capitalismo y el comunismo, los cuales están basados en lo material y benefician solamente una parte de la sociedad. PROUD no es solamente para los ricos y privilegiados o simplemente para los trabajadores, es para todo el mundo, incluyendo los animales, plantas y el ambiente. Desde su introducción, PROUD ha recibido alabanzas de muchos de los pensadores progresistas actuales. Este video explicará algunos de los principios más importantes de PROUD. También aprenderán el por qué más y más pensadores progresistas alrededor del mundo están estudiando PROUD por sus soluciones prácticas y compasivas ante los problemas económicos y sociales actuales. Algunos de los puntos más sobresalientes del sistema económico PROUD son los siguientes. Garantiza las necesidades mínimas de subsistencia, incrementa el poder adquisitivo, descentraliza la planificación y equilibra la economía, un sistema industrial escalonado en 3 etapas, cooperativas, áreas económicas descentralizadas que son autosuficientes, enfatiza la democracia económica y desalienta el materialismo. Garantiza las necesidades mínimas de subsistencia. El sistema económico PROUD garantiza los requisitos mínimos de vida. En la mayoría de los casos, estos incluirán alimentos, ropa, alojamiento, cuidados médicos, transportación y educación. Esta garantía puede lograrse si a cada individuo se le asegura un empleo, de modo que tenga una capacidad mínima para poder comprar, además de asegurársele la disponibilidad y accesibilidad de precios para las necesidades básicas. Eso significa que un ingreso mínimo será parte de la constitución de las sociedades. Cuando se le pregunta a alguien si considera que existe una justificación moral para que una persona muera de hambre o de frío, cualquiera, no importa quién sea, un director de una corporación de un pequeño pueblo. Pero lo más extraño es que vivimos en un mundo donde un grupo innumerable de personas está muriendo de hambre y de frío, además de carecer de las necesidades básicas para subsistir. Así es que el capitalismo jamás ha podido proveer los requisitos básicos para la vida y ese sistema tiene que cambiar. Una de las primeras declaraciones explícitas de PROUD es que a todos se le garantice los requisitos mínimos para vivir. Una vez que los requisitos mínimos se hayan satisfecho, cualquier riqueza excedente será distribuida entre aquellos que tengan necesidades especiales o talentos especiales. Aquellos con necesidades especiales incluyen los discapacitados y las mujeres que estén lactando. Las personas que posean destrezas especiales o que tengan mayores responsabilidades pueden recibir bonificaciones o preferiblemente se les ofrecerán artículos que le ayuden a brindar un mejor servicio a la comunidad. Esto fomentará el éxito personal del cual la sociedad también se beneficiará. Por ejemplo, si la necesidad básica de transportación es un automóvil, algunos doctores que necesitan recorrer grandes distancias rápidamente pueden conseguir un helicóptero. Y así como hay un salario mínimo que garantice los requisitos básicos, también tiene que haber un salario máximo que asegure que aquellos que se lo merecen no sean sobrepagados. La cantidad de los requisitos mínimos debe ser aumentada progresivamente, de manera que el estándar de las personas esté siempre en aumento. Esto es, el estándar variará de comunidad a comunidad, dependiendo de los recursos disponibles. Por ejemplo, en algunos países del tercer mundo, un refrigerador es considerado como un artículo de lujo, mientras que en países más desarrollados se considera una necesidad. Del mismo modo, en muchos de los países desarrollados, los computadores se están convirtiendo en una necesidad, mientras que en los países subdesarrollados, estos son considerados como artículos de lujo o al menos no tan necesarios. La relación entre el salario mínimo y el salario máximo debe ser establecida bajo una tasa determinada. Por ejemplo, si el salario mínimo es de $10 a la hora, sería apropiado decir que el salario máximo no excedería los $100 a la hora o 10 veces esa cantidad. Esto ayudaría a eliminar los extremos en la pobreza y en la riqueza. En el mundo ya existen ejemplos de ese sistema de salarios escalonados.
La unión de crédito tiene como firme política que la diferencia en sueldo entre el miembro que más gana y el que menos gana no sea mayor de 3 veces. En resumen, los recursos de la sociedad tienen que servir en primera instancia para asegurar que todos obtengan las necesidades básicas de subsistencia. El excedente se utilizará en artículos seminecesarios y finalmente en artículos que no son esenciales o artículos de lujo. Todo esto es la expresión práctica de uno de los principios fundamentales de Prout. Debe haber una utilización máxima y distribución razonable de los recursos de la sociedad. Does Prout exist anywhere in the world? ¿Existe Prout en alguna parte del mundo? Sí, existe en la unidad económica más común del mundo, la unidad familiar. En una familia primeramente se usan los recursos para proveer lo básico como la renta, el alimento, la ropa, etc. Solamente si hubiese dinero adicional, entonces se utilizaría en otras necesidades, como lecciones de piano o un uniforme de fútbol. Nunca sería en detrimento de las necesidades básicas de algún miembro de la familia. Sin embargo, en el capitalismo esto sí sucede. Una minoría se enriquece, mientras que otra muere de inanición. Si quieres entender el concepto de Prout, entonces compáralo con el concepto de la familia. Prout es la aplicación de este espíritu familiar a la sociedad y a la economía. Incrementa el poder adquisitivo para asegurar que todas las personas continúen recibiendo las necesidades mínimas y para impartir dinamismo a la economía. Prout aboga por un aumento paulatino en el poder adquisitivo. Esto se lograría mediante un aumento gradual en la producción a través de investigación y desarrollo, además del uso apropiado de ideas científicas progresistas. Lo más extraordinario de la visión de Sarkar es que él no está en contra de la tecnología. Nosotros hemos tenido los varios movimientos que indican que debemos evitar la tecnología, pero Sarkar fue muy claro con nosotros al decirnos que necesitamos una visión del futuro con la tecnología apropiada para el bienestar público. Él usaría el IT, la genética, pero comenzaría por ver a quienes se está beneficiando. Además de apoyar totalmente la ciencia y la tecnología, en Prout se considera de vital importancia el ambiente para el desarrollo de plantas y animales. La ciencia tiene que ser para el beneficio de todos, no solamente para enriquecer a unas personas o para conquistar a otros en una guerra. Y la tecnología no puede desarrollarse en prejuicio del ambiente. Prout se basa en la utilización de todos los recursos para crear calidad de vida para todos, en vez de maximizar las ganancias de una minoría, como es el caso del capitalismo. Cabe señalar que a causa de la tecnología hay menos trabajo, y en el capitalismo generalmente esto significa reducción de gastos. Sin embargo, en Prout es equivalente a menos trabajo por la misma cantidad de dinero, lo cual fomenta una sociedad más rica y feliz. El incremento en tiempo libre creará más oportunidades para disfrutar de pasatiempos como deportes, arte, religión, altruismo, filosofía y espiritualidad, sin tener que drenar los recursos materiales de la sociedad. Por naturaleza, las personas desean un mayor estándar de vida. Es parte de la psicología del ser humano. A nadie le gusta estar estancado. A nadie le gusta permanecer en la misma situación año tras año. Por lo tanto, es natural que las personas quieran mejorar sus circunstancias. En vista de esto, todo sistema económico debe reconocer esta necesidad psicológica y por ende planificar para ello. Prout planificaría para aumentar el poder adquisitivo de las personas. En muchos países desarrollados hemos visto que los precios de artefactos electrónicos han disminuido, mientras que la calidad ha aumentado. Algunos ejemplos son los sistemas de sonido, televisores y computadores. Prout aplicará este principio de incremento en la producción y en la calidad primeramente a los artículos de primera necesidad, de modo que se garantice que todos obtengan las necesidades básicas de subsistencia. La contradicción fundamental del capitalismo es que se basa en la avaricia y el interés personal. Por lo tanto, los empleados obtienen menos y menos poder adquisitivo o son reemplazados por máquinas para maximizar las ganancias de los capitalistas. Sin embargo, esto reduce la capacidad de las personas para comprar sus bienes, lo cual resulta eventualmente en un colapso de la economía que se conoce como depresión. En Prout, sin embargo, se descarta una depresión porque asegura que todos tengan un aumento en su capacidad o poder adquisitivo. Esto mantiene la economía saludable y vibrante.
3. Descentraliza la planificación y equilibra la economía. Bajo Proud, la planificación de la economía es descentralizada. Esto significa que las decisiones sobre la economía local se llevan a cabo localmente y no por burócratas o políticos que no poseen ataduras económicas, culturales o sentimentales en el área. Cuando a las personas locales se le confiere la responsabilidad de tomar las decisiones económicas para su propia área, los resultados se tornan en una mejoría de su propia economía y por ende la sociedad. Además, se preocupan más por un ambiente porque tienen que lidiar con los impactos positivos o negativos del mismo. El principio de cómo ganarse la vida en una economía descentralizada es importante porque asegura el poder económico y la toma de decisiones. Además, la riqueza que se genere permanece en las manos de los cuerpos locales y regionales. De otro modo, si no se adopta una descentralización, hay una tendencia de que la riqueza se concentre en unos pocos individuos que están sentados en el tope de la economía, tal como lo hemos visto hoy en día en las corporaciones multinacionales y en las instituciones financieras. El poder es succionado de las comunidades locales, la riqueza es arrebatada de las manos de las gentes locales y las decisiones son hechas a base de los recursos económicos lejanos a las necesidades de las personas locales. Esto invariablemente tiene un efecto nocivo en el estándar de la vida de las personas locales y en el área regional. Así es que la descentralización es crítica y conlleva el desarrollo de la infraestructura. Mantiene el poder en la toma de decisiones y asegura que las personas locales tengan control sobre la actividad económica. Actualmente, gracias al Internet, muchas personas pueden trabajar desde sus hogares en vez de ciudades congestionadas. Mayores avances en este tipo de ciencia y tecnología ayudará grandemente a descentralizar la planificación y a cómo ganarse la vida. Inherente en una planificación descentralizada es el concepto de una economía equilibrada. Idealmente, alrededor de un 25% de la fuerza trabajadora debe involucrarse en la agricultura, alrededor de un 30% en industrias relacionadas con agricultura, alrededor de un 25% en industrias que no son agrícolas y alrededor de un 20% en actividades y servicios comerciales. En Proud se cree firmemente que la economía debe estar balanceada entre la agricultura, la industria y el servicio o los sectores de cuello blanco. Aproximadamente de un 20 a un 30% en cada sector. Si uno es muy predominante, por ejemplo, la agricultura en los países del tercer mundo y el servicio en los países desarrollados, entonces esto no es saludable. Por lo tanto, unos países explotan otros países para enfrentarse con su economía desequilibrada. Provee un sistema industrial escalonado en 3 etapas. En Proud, el sistema industrial se divide en 3 categorías: pequeños negocios privados, negocios medianos y grandes administrados por cooperativas, grandes industrias a las que se le conciernen funciones claves de la economía y que están adquiridas y administradas mayormente por el gobierno local. Ejemplos de industrias pequeñas son negocios que emplean solamente un puñado de personas como negocios familiares. A menudo a ellos les concierne el lujo o los artículos que no son necesariamente esenciales. Además, servicios como joyerías, tiendas, restaurantes, estilistas, etc. Si el negocio crece con cierto número de empleados predeterminado por la comunidad, entonces o bien cesa de crecer o se convierte en una cooperativa. Esto es para evitar el monopolismo o la explotación por un negocio dominante. Las cooperativas existen solamente para servir una necesidad para la comunidad o para el área. Una cooperativa elige su propio comité administrativo con el dueño anterior como parte de ese comité. Los salarios se pagan de acuerdo con el trabajo que realicen los trabajadores, utilizando el sistema de salario mínimo y máximo y con suficientes fondos en reserva para la capitalización, desarrollo, etc. Lo que está bastante claro de todo lo que Sarkar ha escrito es que el método cooperativo de administrar y poseer las riquezas es la norma. Uno se sale del método cooperativo solamente cuando existe una buena razón. Esas buenas razones podrían ser que algunos negocios o empresas son muy pequeñas para que una cooperativa trabaje apropiadamente. También puede haber empresas a gran escala que necesiten estar integradas en áreas grandes de terreno y las cuales emplean cientos de personas, además de ser componentes claves de una economía. Por consiguiente, estos tipos de empresas están mejor organizadas bajo un nivel estatal. El nivel estatal no significa que el gobierno del área esté involucrado en correr el negocio. Las empresas de Estado son cuerpos con estatutos que describen lo que hacen dichas empresas, además de regular sus actividades.
Hasta lo que sea posible, el intercambio, el comercio, la agricultura y la industria deben estar organizados a través de cooperativas. Solamente aquellas empresas que sean difíciles de administrar bajo el fundamento del cooperativismo porque son muy pequeñas y complejas deben ser dejadas a las empresas privadas. Estas empresas privadas deben producir solamente artículos o servicios que no sean de primera necesidad. Del mismo modo, las empresas que no pueden administrarse como cooperativas porque son muy grandes y complejas deben funcionar como industrias a gran escala, como parte del sector público. Las mismas están generalmente estructuradas para rendir ganancias, estar descentralizadas y ser administradas como agencias públicas por el gobierno local. Sin embargo, estas siempre están estructuradas como autónomas de la administración directa del gobierno vigente y funcionan como autoridades estatutarias. Algunas de estas industrias a gran escala deben ser consideradas como industrias claves o fundamentales. Estas deben operar bajo el principio de sin ganancias, sin pérdidas, y deben ser centralizadas en vez de descentralizadas. Algunos ejemplos incluyen las farmacéuticas, los suplidores de materia prima y la energía a gran escala. Las cooperativas tienen el potencial de emplear muchas más personas que los negocios capitalistas grandes y a una fracción del costo. En un sistema como Proud, el apoyo activo de pequeños negocios y cooperativas es un factor superior para garantizar empleos completos. Desarrolla cooperativas. Las cooperativas son esenciales en el sistema económico de Proud. Las cooperativas traen prosperidad y sentido de unidad al área local. Estas promulgan el espíritu de comunidad y servicio, mientras que el capitalismo promulga el egoísmo individual. A través de las cooperativas, la riqueza de la comunidad regresa a la comunidad, no hacia los directores de compañías y sus accionistas. Si eres un director o un accionista de una compañía, tus valores son dirigidos hacia los accionistas. Tienes que proveerles lo primordial, aunque con ello le hagas daño a la compañía o a los que trabajan en ella en términos de cerrar sucursales establecidas. Sin embargo, si estás involucrado en cooperativas, todo se torna en lo opuesto. Estás ahí para ayudar a los miembros. Las compañías donde hay accionistas, lo financiero es lo esencial, mientras que en las cooperativas, la comunidad es lo primordial. Las empresas cooperativistas incluyen cooperativas para productores, cooperativas para consumidores y cooperativas para servicios. Las cooperativas para los productores incluyen cooperativas para los agricultores y cooperativas para los agricultores productores. El sector cooperativo incluye 1. Empresas cooperativas. 2. Varias clases de grupos comunitarios y civiles no gubernamentales. 3. La economía informal del hogar. El sector cooperativo produce toda clase de artículos esenciales, semiesenciales y no esenciales, necesarios, seminecesarios e innecesarios, y provee todo tipo de servicios, esenciales, semiesenciales y no esenciales. En contraste, el sector privado está restringido para producir artículos que no son esenciales y para proveer servicios que tampoco son esenciales. Las cooperativas exitosas dependen de varios factores que incluyen lo siguiente: una administración excelente, un liderato ético, una necesidad genuina de la comunidad para tener el negocio que se le provee. Por ejemplo, los agricultores pueden formar cooperativas de productores y venderles directamente a las cooperativas de consumidores. Esto obvia el intermediario, lo que reduce significativamente el precio final. También garantiza un buen rendimiento para los productores. Creo que los beneficios principales de la cooperativa son esencialmente 3. Primero, se utilizan todas las destrezas, no solamente una pequeña parte en una línea de ensamblaje. Segundo, existe un sentido de trabajo en conjunto, networking. No solo se hace networking en la cooperativa, sino también con los clientes. Tercero, se siente un sentimiento intenso de progreso y de ser útil, que obvia la edad normal para la jubilación. Es sobre la gente que adquiere la confianza para realizar cosas que nunca había hecho anteriormente, inclusive en su vida privada. Bajo el capitalismo, las cooperativas tienen dificultades porque el sistema capitalista a menudo debilita sus funciones. Sin embargo, existen muchos ejemplos de cooperativas que trabajan en pueblos pequeños y grandes, como Melanie en Australia y Mondragón en España, las cuales existen para demostrar que son una alternativa viable al capitalismo. Creo que vale la pena notar que hay 10 millones de cooperativas para viviendas en Europa. En Turquía, una cuarta parte de todas las casas por los últimos 20 años han sido construidas a través de cooperativas. En Noruega, que no tiene una comunidad pobre, hay un porcentaje alto de personas que poseen sus casas, donde el 15% se ha obtenido cooperativamente. Checoslovaquia tiene 10.000 cooperativas, y en el Reino Unido el 2% de las acciones en viviendas sociales es poseído cooperativamente.
Warwick realizó un estudio en el Reino Unido sobre las cooperativas para viviendas y concluyó que estaban mejor administradas que otras unidades, como condominios. Además, se percató que éstas generaban un efecto beneficioso que iba más allá de las viviendas. Creo que esta es una de las fortalezas de las cooperativas para viviendas, pues se construyen casas y luego se construyen comunidades. En resumen, las cooperativas pueden contribuir muy positivamente a desarrollar una democracia deliberante, a enfatizar la responsabilidad política y a proveer un desafío muy sostenible y resistente para la globalización. Creo que el cooperativismo es una alternativa genuinamente viable para la industria pública y privada. Es el camino hacia el futuro. Provee áreas económicas descentralizadas que son autosuficientes. En Proud se aboga por la creación de áreas autosuficientes, las cuales se conocen como unidades o zonas. Estas áreas autosuficientes facilitan las necesidades básicas a las comunidades locales y forman el pilar de la democracia económica. Cuando el área no puede cumplir con todas las necesidades de las personas, entonces se pueden realizar intercambios y trueques con otras áreas. Una unidad socioeconómica es un área donde los requisitos mínimos de vida pueden ser provistos a aquellas personas que viven en esa unidad. Ahora bien, esto podría ser un país, una parte de un país, una región o quizás varios países juntos. Esto quiere decir que comenzamos con las necesidades de las personas. Observamos que estas necesidades puedan cubrirse para satisfacer la capacidad productiva, la producción y distribución de los requisitos de esas personas, y luego demarcar la frontera de las unidades basándonos en factores como la geografía, el clima, la agricultura, las condiciones del agua, la historia, la psicología, la cultura, mientras que los factores políticos son virtualmente de poca importancia en esta clase de demarcación. La utilización máxima de todos los recursos humanos y materiales es necesaria para la autosuficiencia local. Es especialmente importante que los materiales que se puedan conseguir localmente constituyan la base para las industrias locales. Cualquiera puede moverse a un área, pero solamente aquellos que han unido sus intereses económicos con el área pueden tener negocios ahí. Esto evitará el interés foráneo, incluyendo las empresas multinacionales que pretenden explotar el área. In Proud, each economic zone is supposed to be self-sufficient. Se supone que en Proud cada zona económica sea autosuficiente. Eso significa que intereses foráneos no podrán entrar en la zona económica para establecer sus negocios y exportar el capital y sus ganancias fuera del área. Es necesario que los beneficios de todos los negocios en una zona económica, ya sean pequeños negocios o cooperativas, permanezcan en esa zona económica para el beneficio de esa área. Por ejemplo, no tienes que preocuparte acerca del establecimiento de una cadena de tiendas como Walmart. Para conseguir el éxito en las áreas autosuficientes, la planificación descentralizada y la economía son esenciales. Esto traerá prosperidad y control a las personas locales, así como también aumentará su calidad de vida, incluyendo más industrias y prácticas ambientalmente agradables. En Proud se apoya la política centralizada y la economía descentralizada. Es como un juego de balompié. Tenemos un árbitro que controla el juego, pero que no juega. Los jugadores solamente juegan, pero no realizan la labor de árbitros. El árbitro representa la política centralizada y los jugadores la economía descentralizada. Por lo tanto, los políticos deben estar alejados de la economía para que las personas tengan el control de su propia economía. Esto es expresado en el concepto de planificación y economía descentralizados. En relación con el ambiente, en Proud se ve la economía, la comunidad y el ecosistema como un sistema integral. Uno de los serios defectos del capitalismo es que trata de separar la economía de las personas y del ambiente. El resultado es el fracaso de las comunidades y el envenenamiento del ambiente. Por otro lado, una economía bajo Proud utiliza un enfoque integral donde se lucha por lograr el sustento y la capacidad entre los tres ámbitos: social, económico y ambiental. La importancia que Proud confiere a las unidades socioeconómicas y a la economía descentralizada parece como un concepto radical hoy día. La economía global ha sustituido nuestra economía local. Ya no tenemos economías locales. 7. Enfatiza la democracia económica y desalienta el materialismo. Puede decirse que todos los aspectos citados anteriormente sobre la economía de Proud son los componentes de la democracia económica. La democracia económica es donde las personas locales tienen el control sobre su destino económico.
La democracia política, por otro lado, les ha dado a las personas el derecho de votar por el liderato político, pero también le ha negado a la gente su participación en las decisiones económicas que afectan sus vidas. Como resultado, la sociedad está plagada de extremos entre ricos y pobres, desempleo, escasez de alimentos, contaminación y degradación ambiental, pobreza, alto índice de criminalidad, explotación e inseguridad. La democracia económica les devuelve a las personas el control sobre las decisiones vitales de la economía que les afecta a ellos directamente. A través de esto, todo el mundo puede disfrutar de las riquezas y recursos de las comunidades. Sin embargo, sería un error pensar que en Proud solamente se piensa en crear un nivel de vida próspero. La primera razón para una economía proudista es la de proveer un ambiente donde las personas pueden dedicarle más esfuerzo personal y colectivo para un mayor progreso psíquico y espiritual. Se debe recordar que cuando Sarkar dice Proud es para el bienestar y felicidad de todos, él no habla solamente desde un punto de vista físico. Sarkar quiere que una vez que las necesidades básicas estén cubiertas, nuestras responsabilidades entonces sean dirigidas hacia áreas más creativas, intelectuales y espirituales. Esto tiene 3 beneficios. Podemos disfrutar de todo lo que queramos sin afectar nuestros limitados recursos. La capacidad de nuestra felicidad es más rica y más duradera sin ser dependiente de la disponibilidad de limitados recursos materiales. Saca la humanidad de un nivel predominantemente físico y material a un nivel más intelectual, creativo y espiritual. Este es un paso importante hacia nuestra evolución humana y verdaderamente estoy seguro de que esta es la belleza y la fortaleza de Proud. En Proud también se añade una dimensión espiritual. La belleza de la dimensión espiritual es que todos estamos en ella. No es un interrogante de cuánto dinero tenemos. Resumen. En Proud se garantiza los requisitos mínimos para la subsistencia que incluyen por lo menos alimento, techo, vestido, educación y servicios médicos. Las necesidades básicas para vivir son garantizadas por medio de empleos y por la seguridad de que dichos requisitos estén disponibles a un precio accesible y con buena calidad. Cualquier remanente de la riqueza es entonces distribuido entre los que han ganado méritos y para aquellos con necesidades especiales. El aumento en la capacidad adquisitiva se logra asegurando que los requisitos esenciales para vivir estén disponibles y accesibles para todos. Para lograr esto tiene que haber un incremento continuo en la producción a través de la investigación y desarrollo y el uso apropiado de ideas científicas progresivas. Una planificación descentralizada asegura que las decisiones para la economía local se llevan a cabo localmente y no por burócratas o políticos que no tienen fuertes lazos con el área. Una economía balanceada será parte de esta planificación de modo que la agricultura, la industria y el trabajo de los cuello blanco ejecutivos se desarrollan apropiadamente. En Proud se promulga un sistema económico escalonado que consta de 3 partes o sistemas, a saber, privado, pequeñas empresas, cooperativo, medianas a grandes empresas, gobierno, industrias, agencias fundamentales basadas en un sistema de sin ganancias, sin pérdidas. 5. Las cooperativas son esenciales en el sistema económico de Proud y son la base de la democracia económica. 6. En Proud se propone crear áreas económicas descentralizadas que sean autosuficientes. Todos los negocios serán propiedad de personas locales, de modo que no haya espacio para las compañías multinacionales o para la explotación externa de un área. 7. Estos 6 puntos crean la democracia económica, la cual ofrece control y seguridad económica a vecinos del área. Además, las gentes se estimulan para buscar modos de disfrutar la vida a través de métodos creativos, intelectuales y espirituales, los cuales conducirán a la sociedad hacia un verdadero progreso y felicidad. Proud jamás podrá ser impuesto. Solamente trabaja cuando las personas lo acogen. Claro, Proud tiene sus principios, pero para su expresión práctica, esto depende del deseo de la sociedad concernida. El comunismo ve a las personas como trabajadores. El capitalismo los ve como consumidores, mientras que Proud los ve como seres humanos con una dimensión física, mental y espiritual, a quienes hay que suplirles unas necesidades para lograr una sociedad saludable y próspera.